puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso. En mi corazón yo te he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por la familia, por la salud, por todo lo que derramos en cada uno de nosotros, Señor. Y nos podrá faltar cualquier cosa, pero que nunca nos faltes tú, Jesús. Ven, derrámate en cada uno de nosotros, Jesús, te necesitamos. Queremos sentir tu presencia, Jesús, queremos saber que estás con nosotros, que vienes a sanarnos, a sanar nuestra familia. Ven, ven, Señor, derrama tu gracia, derrama tu Espíritu Santo, Jesús. Gloria, gloria, alabanza, alabanza. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir.
te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate con tu poder, derrámate, derrámate, Jesús, derrámate con tu poder, derrámate. Sí, Señor, derrámate en cada uno de nosotros, te lo pedimos, Señor. Con toda tu gracia, Señor, derrama tu gracia sobre nosotros, sobre nuestra familia. Ven, 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 ven. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestras vidas. Ven, sánanos, libéranos, purifícanos. Llénanos de tu presencia, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Oh, aleluya, aleluya. Paseate por nuestra sangre, paseate por nuestras venas. Entra en nuestro ser y paseate, Señor. Llénanos de tu presencia. Llénanos, llénanos, llénanos. Paséate, Señor. Paséate, Señor. En Santo Espíritu Consolador. Paséate, Señor. Paséate, Señor. En Santo Espíritu Consolador. Paséate, Señor. Paséate con tu poder. Paséate. Paséate, Señor. Paséate con tu poder. Paséate. Sí, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesita nuestra familia. Te necesitamos grandemente, Jesús. Que tu presencia inunde cada miembro de nuestra familia. Y dices a ese corazón, Señor, a ese que en este momento está pasando tribulaciones, fuertes momentos, Jesús. Te lo entregamos. Amén. Bueno, hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Voy a comenzar esta plática. Como digo yo anteriormente, todas las enseñanzas que he estado compartiendo pues están allí en la página de Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús. Está también en mi página de Totus Tus María y en mi página de YouTube también. Totus Tus Laico Misionero Católico. Ahí está también todos los compartimientos que he estado compartiendo. Me parece que ya este viene siendo como el número 9 el día de hoy, y el día de hoy voy a compartir, es el 8, perdón, el 8. Voy a compartir cómo debo leer la Biblia. En los temas anteriores, en el primer tema compartí cómo fue hecha la Biblia. El segundo tema compartí si la Iglesia Católica le agregó libros a la Biblia o los protestantes se la quitaron. En el tercer tema compartí que si podemos interpretar la Biblia por cuenta propia. Y en este tema voy a compartir cómo debo leer la Biblia. San Pedro, en la primera carta de San Pedro, en la segunda carta de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 20, nos dice que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Y ese fue el tema pasado. En el capítulo 3 de ese mismo libro, el versículo 16 nos dice, San Pedro nos dice que nadie puede interpretar la Biblia porque hay escrituras, hay momentos, hay pedazos en la Biblia que son demasiado difíciles de que podamos entender. Y la prueba más grande de que nadie podemos interpretar la Biblia por nuestra propia cuenta es lo que ha sucedido a través de los años con nuestros hermanos separados.
desde que Martín Lutero dijo, cualquier persona puede interpretar la Biblia por su propia cuenta, pues ya nos damos cuenta que pues es un gran error. Porque lo que ha ocasionado ese tipo de pensamientos es que cualquier persona puede interpretar la Biblia por su propia cuenta y pues cualquier persona está siendo pastor y está poniendo una iglesia. Mire, aquí donde vivo, por ejemplo, hay unas esquinas que hay una iglesia en esta esquina y allí mismo enfrente de esa iglesia está otra iglesia. ¿Por qué es eso? Bueno, por el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la soberbia del hombre de que quiere ser líder y no quiere ser mandado por el otro y ponen su propia iglesia. Una iglesia aquí, la otra iglesia aquí. Una iglesia protestante aquí, una iglesia protestante aquí. Es la cola del enemigo, la cola de Satanás que está haciendo estragos en la humanidad. Bienvenidos, hermanita de la Jiménez, bienvenida. Paz y bien, hermano don Regino, bendiciones. Paz y bien, hermanita, paz y bien, hermanita Patricia Reynoso, mi cuñada Laura, y por ahí veo otra persona, nomás que no me ha mandado mensaje, entonces realmente no sé quiénes son, pero María Soto, Justina Martínez, y alguien más están por ahí, pero no, como no me ponen mensaje, pues yo tengo una cabeza muy dura y se me van los nombres, discúlpeme, perdón. Soy muy difícil. Yo las caras, los rostros y los nombres nomás no se me pegan. Dios, pues así Dios lo quiso, ¿no? Conmigo. Lo que sí se me ha pegado es la palabra de Dios, bendito sea Dios, y eso sí lo tengo bien en la mente. Y bueno, hoy voy a compartir cómo debemos leer la Biblia para sacarle el mejor provecho, para que cada uno de nosotros cuando leamos la Biblia la podamos leer de esa manera y le vamos a sacar el mejor provecho. Acuérdense, una vez más digo, que estos pláticas, estas enseñanzas que he estado compartiendo van a través de la luz, filtrados por la luz de la sana doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Cualquier doctrina, cualquier enseñanza, por más bonita y por más adornada que podamos nosotros escuchar, pero si no está a la par y no está a la luz de nuestra Santa Madre Iglesia, de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, entonces es una enseñanza mala. ¿Por qué? Porque al final nos va a llevar para otro camino. Entonces, cada vez que escuchen por allí una predicación en YouTube, en Facebook, en donde quiera que la escuchen, una predicación, unas enseñanzas, siempre fíjense que sean filtradas, que vayan acorde con la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, porque si no, tarde o temprano eso va entrando acá y aquí, y de repente ya estamos por otros rumbos. De repente ya estamos dudando, o quizás ya hasta nos fuimos para otro lado, como muchos de nuestros hermanos han ido, por ignorancia. Entonces tenemos que estar bien conscientes de que cualquier enseñanza que podamos escuchar en cualquier lado, esté de acuerdo, esté a la par con la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, todas las enseñanzas que estoy dando, compartiendo, pues fueron apoyadas y revisadas por el Padre Luis de la iglesia de San Francisco Sales en Riverside, California, y me dio el ok, está el ok, entonces todo está filtrado a través de la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo podemos leer la Santa Biblia y sacar el mejor provecho? Hoy voy a compartir sencillamente 7 pasitos que son necesarios para que nosotros podamos sacar el mejor provecho y que la palabra de Dios no nos lleve para ningún otro lado. Es bien fácil, hermanos, es bien fácil que cuando leemos la palabra de Dios, pues la misma palabra de Dios nos lleve para otros lados. Que la misma palabra de Dios nos lleve para otros lados. Es muy fácil. ¿Por qué es tan fácil? Porque cada nosotros tenemos un pensamiento, tenemos una mente y todos pensamos diferente. Nunca no estamos de acuerdo. Ese fue el plan de Dios. Por eso entre todos formamos el cuerpo de Cristo. Si no, pues uno solo formará el cuerpo de Cristo. Como tenemos un pensamiento y pensamos diferente, entonces muchas de las veces podemos interpretar la Biblia erróneamente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los hermanos separados. Ellos leen que Jesucristo, por ejemplo, del bautismo, suponer del bautismo. Ellos
una de las cosas que ellos alegan, la persona tiene que ser bautizada grande. Y a mí personalmente me lo han dicho cuando he tenido pláticas con ellos. Me han dicho, tiene que ser la persona grande. Y les digo, ¿por qué crees que Jesús se bautizó de grande? Y muchos de ellos dicen, dándonos el ejemplo de que el bautismo tiene que ser de grande, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos enseña que no es así. Nos enseña que Jesús se bautizó de grande simple y sencillamente porque cuando estaba chiquito no había quien bautizara. Esa es una. No había quien bautizara, no, nadie bautizaba. El bautismo comenzó con Juan Bautista y Juan Bautista apenas tenía 6 meses mayor que Jesús. Entonces, cuando Jesús tenía 6 meses, Juan Bautista tenía 1 año. Entonces, era imposible que Juan Bautista fuera a bautizar a Jesús cuando Juan Bautista tenía 1 año apenas. Entonces, ¿por qué? Porque se dejan guiar nomás lo que ven en la palabra de Dios, lo creen de esa misma manera. Entonces, por eso es que tenemos que mirar estos 7 pasos. Si vamos mirando estos 7 pasos, vamos a ir por buen camino cuando leamos la palabra de Dios. Primer paso, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Mira que los hermanos separados es el único paso que tienen. Ellos dicen, yo si leo la palabra de Dios, la puedo leer, la puedo interpretar yo solo, no necesito al sacerdote, no necesito al papa, no necesito a nadie ni la iglesia para que me venga a decir lo que es. Simplemente yo abro la Biblia, le clamo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a iluminar y la voy a leer y la voy a entender. Bueno, sí, es el primer paso. No es todo. Ellos se equivocan, ellos piensan que es todo. No es todo. Y no es todo por una sencilla razón, porque si nosotros pensamos que el Espíritu Santo va a guiarnos en la palabra de Dios nomás, si nosotros creemos que el Espíritu Santo, si le clamamos al Espíritu Santo y leemos la palabra de Dios y todo lo que vayamos pensando es del Espíritu Santo, pues quizás no es así, porque la misma palabra de Dios dice que Satanás se viste de luz. Entonces Satanás mismo puede estarnos diciendo que pensemos que es el Espíritu Santo, pero en realidad es Satanás el que puede estar actuando con nosotros. Acuérdese, hermano, hermana, Satanás usa la palabra de Dios para que caiga uno también. Acuérdese las tentaciones de Jesucristo. ¿Qué fue lo que usó Satanás para tentar a Jesucristo? La palabra de Dios. Le mencionaba la palabra de Dios y Jesucristo se la rechazaba con otras citas bíblicas. Decía también, dice la palabra de Dios, le dice Satanás a Jesús, dice la palabra de Dios cuando lo llevó a aquel monte, a aquel cerro, y le dijo, dice la palabra de Dios que si te avientas, tu Padre, Dios te va a mandar unos ángeles para que te van a agarrar y no te va a pasar nada. Y Jesucristo usaba la palabra de Dios para contrarrestar eso. Y decía Jesús, no, también dice la palabra de Dios que no tentarás al Señor tu Dios y nomás a Él servirás. Entonces, ¿qué significa eso? Significa 2 cosas. Primero, que el diablo usa la palabra de Dios también. Entonces tenemos que seguir estos pasos bien para que estemos seguros que vamos por buen camino y que no el diablo está manipulando la palabra de Dios con nosotros. Segundo, cuando Jesús le dice eso, significa que cuando leemos un fragmento de la palabra de Dios para que la podamos entender, tenemos que ver otros fragmentos, tenemos que ver otras partes de la Biblia para que podamos entenderla, porque si no, nos vamos a ir pensando una cosa que quizás no es. Entonces, el primer paso sí es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo, decirles, Espíritu Santo, ven a mí, ilumíname. Estoy a punto de leer la palabra del Señor. Quiero que la palabra haga estragos en mi vida. Quiero que la palabra entre en lo más profundo de mi ser y hacer una oración al Espíritu Santo. Es lo que tenemos que hacer. Segundo paso. Empezar, si no tenemos el hábito de leer la palabra de Dios, tenemos que empezar a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermana, si no tienes el hábito de leer la palabra de Dios, tienes que comenzar en el Nuevo Testamento. Y tienes que comenzarla preferiblemente en la primera carta de Juan. La primera carta del evangelista Juan. ¿Por qué la primera carta del evangelista Juan?
Porque en la primera carta del evangelista Juan se relata allí el amor de Dios que Dios tiene a cada uno de nosotros, el amor tan inmenso que nos tiene a nosotros. Entonces, tenemos que comenzar con el amor de Dios, porque si eres una persona que no acostumbra a leer la palabra de Dios y de repente la abres y te topas con que hay matazones o que Dios está castigando y que todo eso, te puedes ir por mal camino en tus pensamientos. Comencemos con la carta de Juan, la primera carta de Juan, que relata el amor de Dios sobre nosotros, sobre su humanidad, cuánto nos ama Dios y todo eso. Después de la primera carta de Juan, pues podemos brincar al Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque también el Evangelio de San Juan es el Evangelio del amor, se le dice el Evangelio del amor. Dice que Dios se encarnó, que Dios hizo hombre, el verbo se hizo carne, etcétera, etcétera, y vino con nosotros. Y Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, etcétera. Es el Evangelio del amor. Comenzamos con la primera carta de Juan leyéndola y luego después el Evangelio del amor. ¿Cómo podemos ir leyéndola? ¿Cómo vamos a ir leyendo? Bueno, el tercer paso es cuando ya abrimos la Biblia y empezamos, por decir así, en la primera carta de San Juan, mirar el contexto. O sea que para que podamos saber bien de qué se está hablando, necesitamos leer los versículos anteriores o posteriores de lo que estamos leyendo. Muchas de las veces podemos estar leyendo nosotros la palabra de Dios y nos vamos con una idea errónea totalmente. Pero si leemos un versículo nomás, entonces podemos tener una idea errónea, pero si entonces nos vamos nosotros a unos versículos atrás o a unos versículos adelante, nos vamos a dar realmente cuenta de lo que la palabra de Dios realmente está hablando. Y de esa manera vamos creando una mejor idea de lo que la palabra de Dios está hablando y de lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Éxodos capítulo 20, versículo 4 y 5. Éxodos 20, capítulo 4 y 5. Los hermanos separados dicen ahí que el Señor prohíbe hacer imágenes. Y dice, no te harás ninguna imagen de nada de lo que está en el cielo, ni debajo del mar, ni en ninguna parte. Porque lo está prohibiendo Dios. Entonces ellos leen Éxodos 20, capítulo 4 y capítulo 20, versículo 4 y 5. Y dicen, ya ves, aquí dice la palabra de Dios que no debe haber imágenes. Bueno, pero ¿por qué está diciendo Dios? ¿De qué está hablando Dios realmente? ¿De imágenes? ¿O está hablando de otra cosa? Y ellos porque nomás están leyendo esa partecita, creen que eso es lo que está hablando Dios. Dios mismo mandó a hacer imágenes. Dios mismo cuando mandó a hacer el arca de la alianza, donde iban a estar las cosas sagradas dentro, que viene siendo el cajoncito, Dios mismo les dijo cómo la hicieran. Y ese tema lo voy a dar más adelante, pero Dios mismo le dijo cómo hicieran. Y Dios le dijo, pongan 2 querubines, 2 imágenes arriba de la caja, etc. Entonces Dios mismo mandó a hacer imágenes. Entonces, ¿cómo se va a contradecir Dios? ¿Cómo va a decir no se hagan imágenes cuando Él mismo está haciendo imágenes? Entonces, lo que pasa es que los hermanos separados se van nomás porque leen una partecita. Nosotros no tenemos que hacerlos así. Tenemos que leer los textos anteriores y los textos superiores, los que siguen de ese texto para poder entender el mensaje. Si nosotros leemos eso de Éxodos 20, capítulo 4 y 5, leemos el capítulo 1 hasta el 6, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios no está hablando de imágenes. Nos vamos a dar cuenta que Dios está hablando de ídolos. O sea, que está hablando de otra cosa. ¿Por qué está diciendo que no tengas imagen? Porque está hablando que no tengas ídolos. Que la imagen que tenemos, por ejemplo, la imagen que tengo aquí de nuestra Santa Madre de Guadalupe, nuestra Santa Madre María, ahí está la imagen. Si yo creo que esta imagen es Dios, estoy cometiendo un pecado mortal, ¿no? Pero yo no creo que esta imagen es Dios. No creo ni siquiera que la cruz de Cristo es Dios. ¿Sí me entiende?
Dios es Dios y nadie lo reemplaza. Entonces, de eso está hablando Dios en eso. Por eso nosotros tenemos que mirar los contextos. Los hermanos testigos de Jehová, por ejemplo, ellos van a Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 y 4, y ellos leen y dicen a 144,000 se van a salvar nomás, dicen ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 y 4. 144,000. Un día me dijeron a mí eso, le dije, no, pues mi hermano, pues ya deberías salirte de esa iglesia porque se ve que ya no hay cupo para ti, porque hay más de 144,000 testigos de Jehová, pero se quedan en eso. Entonces, si vas leyendo esa parte de la Biblia y te vas al versículo 9, ahí dice que hay una gran multitud en la presencia de Dios. Entonces, no son 144,000 en realidad, son miles o millones de personas que van ahí en la presencia de Dios. Entonces, se equivoca la gente. ¿Por qué? Porque por leer un pedacito nada más. Entonces, cuando tú leas la palabra de Dios, acuérdate bien. Lees un versículo, acuérdate de leer lo que está atrásito o lo que está adelantito para poder captar bien el mensaje que la palabra de Dios te está queriendo dar. Punto número 4. Estudiar el dicho texto. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y mira que a mí me aprovechaba mucho eso, cuando leemos la palabra de Dios tenemos que estudiar el dicho texto. Si vamos a leer la palabra de Dios, por ejemplo, te voy a dar un suponer, cuando a Jesús se les apareció a los discípulos que ya lo habían colgado y eso, y después resucitó y se les apareció, ellos estaban pescando, y dice la palabra de Dios que lo miraron y que les dijo, ya pescaron y esto y lo otro, y que Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro se avienta al agua así, sin nada, se aventó al agua y se fue nadando rápido hacia el Señor. Los demás remaron en el barquito y todos llegaron. Entonces tienes que estudiar. Por ejemplo, ¿qué es estudiar? Es imaginarte y también si tienes medios pues, de saber también, imagínate el clima que estaba en ese momento que Pedro se aventó al agua. ¿Qué clima tenía esa agua? Estaban cansados, agotados, cuál era la época en que estaban viviendo, cuál era el clima, cuál era su tradición, qué era lo que les era permitido para ellos, todas esas cositas, porque todo eso nos ayuda a realmente interpretar bien la palabra de Dios. Porque cuando no hacemos eso, pues nos estamos brincando cositas. Pero por ejemplo, si tú lees ese pasaje de Pedro que se avienta al agua, entonces dices, pues era para tal tiempo, entonces estaba el agua bien heladísima, estaban congelándose, quizás estaba él sudando a lo mejor porque estaba trabajando, pero no habían pescado nada, o sí o no, pero estaban cansadísimos, lo que sea, pero ya entonces al mirar que el Señor le valió gorro, se aventó al agua así, frillísima como un tímpano, pero de todos modos él no le importó porque era Jesús, y entonces tú te metes en el texto, tú te metes en lo que estás leyendo. Si vas leyendo la primera carta de Juan, pues vas metiéndote sobre el amor de Dios y vas diciendo cuánto nos ama Dios. Entonces reflexionas, estudias en tu mente ese versículo, ese pasaje que estás mirando. Quinto paso, buscar textos paralelos. La Biblia latinoamericana, que aquí tengo una de esas Biblias latinoamericanas, no me deja mentir. Si tú tienes una Biblia latinoamericana, puedes mirar eso también. La Biblia latinoamericana, si tú la abres al lado izquierdo y al lado derecho, en las orillas, tiene versículos chiquititos a las orillas. Están los párrafos así, y en las orillas hay versículos chiquitos. Esos son textos paralelos. ¿Qué significa? Te voy a leer un pedacito nomás para ver. Aquí le abría la Biblia al azar nomás. Y dice Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Palabra de Dios. Ok, ya leí ese párrafo.
Entonces, por supuesto, lo voy a estudiar, me lo voy a imaginar en mi mente, me lo voy a imaginar en mi vida, me lo voy a imaginar que está pasando eso alrededor mío, etcétera. Pero aparte de eso, leí esa parte y veo que al lado izquierdo allí hay unos versículos, Deuteronomios 4:31, a Sirácides 4:10. Entonces, yo me voy al Antiguo Testamento a leer Deuteronomio 4:31 y Sirácides 4:10. Me voy y le abro, y esos versículos que me está refiriendo allí van a hablar de lo mismo que acabo de hablar. Entonces me dan a mí más apertura de mente para poder entender el mensaje que Dios quiere que yo entienda. Para eso son esos versículos que tiene a los lados, al lado izquierdo, totalmente a la izquierda y totalmente al derecho, que tiene la palabra de Dios, para que nosotros tengamos más apertura de mente sobre el versículo que estamos leyendo. Para eso es. Entonces comencemos a usar esos versículos. Amén. Punto número 6. Leerla en sintonía con la iglesia, con la Santa Madre Iglesia, como comencé diciendo. Nosotros no podemos leer la palabra de Dios sin pensar en la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia. Tenemos que estar en sintonía siempre con ella. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice así: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice, vayan ustedes, que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces me voy a la palabra de Dios, a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a mirar qué nos dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice así: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Ese es un versículo paralelo. Jesús dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Hechos 1:8 ya nos dice para qué es el bautismo. Una parte de una función de ese bautismo. Y una función de ese bautismo es precisamente para ser testigos de Jesús. Entonces dicen, el bautismo sirve para ser testigo de Jesús. Sin el bautismo no puedo ser testigo de Jesús, etc. Entonces empiezo a entender más el mensaje, la palabra de Dios. Leerla a la par de la Iglesia Católica, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, que la Iglesia contiene, es el fundamento, es los cimientos y el fundamento de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. O sea que nada, la palabra de Dios sola no nos puede dar la verdad. ¿Ok? La palabra de Dios no nos puede dar la verdad sola. ¿Por qué? Porque les voy a dar este ejemplo y creo que ya lo di anteriormente. Si yo estoy aquí, soy católico y tengo la palabra de Dios, y llega un testigo de Jehová aquí conmigo, trae la palabra de Dios, y llega un protestante de otra denominación aquí y trae la palabra de Dios, entonces este protestante me va a decir, yo tengo la verdad porque traigo la palabra de Dios. Y entonces me dice el testigo de Jehová, yo tengo la verdad porque yo traigo la palabra de Dios. Entonces yo le digo, no, yo tengo la verdad porque tengo la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice solamente la iglesia. La iglesia es la que contiene la verdad. Nada más. Nada más ni nadie más tiene esa verdad más que la iglesia. Y la iglesia nos va a asegurar siempre la verdad. Entonces Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios así: pero si me demoro para que sepan cómo debes portarte en la casa de Dios, o sea, la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y fundamento, pilar y base de la verdad. O sea que la iglesia es la que contiene la verdad. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia es la única
que puede interpretar la Biblia bien. Es la única. La Iglesia Católica es la única que puede interpretar esta Biblia. Todos los demás, si no van a la par de la Iglesia, entonces estamos por otro lado. Hay un ejemplo bien clarito de eso en la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 y 31. Hechos 8, 26 y 31. Déjame ver a ver si te lo puedo leer. 8, 26 y 31. Ahí se encuentra una persona. Dice, un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gazá. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino y justamente pasó un etíope. No es un etíope, una persona pasó. Un eunuco de Candaces, reina de Etiopía. Un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Qué iba haciendo? Iba leyendo la palabra de Dios. Iba leyendo la palabra de Dios. El Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Felipe iba oyendo que iba leyendo la palabra de Dios, iba leyendo al profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y miren, escuchen la respuesta de este hombre. Felipe le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice este hombre, el etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado y Felipe le explicó la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Este hombre, si haya sido como los protestantes, hubiera dicho, yo la puedo interpretar por mí mismo. El Espíritu Santo me va a iluminar, no necesito a nadie. No, este hombre era humilde. Este hombre era humilde, estaba bien centrado en su fe y este hombre sabía que no podía cualquier persona interpretar la palabra de Dios, que necesitaba de alguien que lo guiara y que le fuera enseñando esa palabra de Dios. Entonces Felipe se sentó con él y fue explicándole, dice la palabra de Dios, fue explicándole lo que él estaba leyendo. Todo lo que leamos tiene que ser filtrado a través de la fe que tú y que yo hemos tenido por este tiempo. Y dice la palabra de Dios que no todo fue escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25, que no todo fue escrito. Entonces, no todo lo que está en la palabra de Dios es lo único que pasó. No todo lo que está en la palabra de Dios es la única verdad. No, hay más verdad fuera. Muchos dicen, y los hermanos separados dicen, que la verdad es solamente en la palabra de Dios. Y nosotros los católicos no decimos eso. ¿Por qué? Porque no todo lo que fue escrito de Dios está aquí. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25, dice que no todo lo que está escrito está aquí, que si escribieran todo, no cabrían los libros en todo el mundo. Significa que no nomás está escrito las verdades de Dios aquí, hay más cosas. Entonces, por eso la tradición de la Iglesia Católica, por eso la enseñanza de nuestra Iglesia Católica es importantísima. Y la tradición, por supuesto, nos la menciona ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que es a través de la tradición que vamos nosotros entendiendo la palabra de Dios cada vez más también. Entonces, paso número 1, clamar al Espíritu Santo. Paso número 2, empezar a leer en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, en el Evangelio de San Juan, porque es el que se le hace más fácil a uno para digerir cuando uno no tiene la costumbre de leer la palabra de Dios. Paso número 3, mirar el contexto, o sea, lo que está atrás del versículo que estás leyendo o lo que está enfrente. Paso número 4, estudiar el dicho texto, imaginar que tú estás ahí en ese momento y qué está pasando ahí, qué clima hay, qué es lo que está pasando, qué relajo hay alrededor, todas esas cosas, tradiciones que había en ese momento, qué época, etc.
El paso número 5, buscar textos paralelos, que son los textos que le dije de los versículos chiquitos que están al lado izquierdo de la Biblia y al lado derecho. El paso número 6, que nunca se nos olvide siempre estar en sintonía con nuestra Santa Madre Iglesia Católica, con la doctrina de nuestra. Y paso número 7, vivir la palabra de Dios. Para ser buen cristiano, nosotros pues tenemos que leer la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios, la meditamos, la saboreamos, la metemos a nuestra carne y después nos vamos al mundo, nos vamos a la tienda, nos vamos al trabajo, nos vamos a donde vamos a ir, a vivir esa palabra de Dios que hemos leído, a vivir ese evangelio, a vivir ese pasaje, a vivir eso que hemos leído y que hemos reflexionado. Es lo que tenemos que hacer. Aplicando a nuestra vida, vivirlo. Dice Juan, precisamente el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 16, dice que no somos del mundo. Nuestro comportamiento no debe ser del mundo, sino que debe ser cristiano, y para eso debemos ir viviendo la palabra de Dios, cada uno de nosotros. Entonces, esos pasos necesitamos nosotros para ir leyendo la palabra de Dios, hermanos. Esos pasos, no nos quedemos nomás nosotros que abrimos la Biblia y nos hacemos como los hermanos separados, que Padre Santo ilumina mi mente, voy a leer tu Biblia. No, nomás nos quedemos con eso. Leamos un versículo 2 o 3 adelante y atrás, leamos los versículos chiquitos que están a los lados para saber de qué se está refiriendo y vayamos allá, y entonces nos va a dar más apertura de mente. Reflexionemos sobre esa palabra de Dios y vivámosla al máximo. Y verás cómo la palabra de Dios va entrando en tu ser y va a ir transformando tu vida. Amén. Bueno, aquí le vamos a parar, hermanos. El día de hoy con esta enseñanza voy a cerrar con una pequeña oración. El tema que sigue va a ser un tema para meternos más a unos temas que ya tengo preparados también sobre doctrinales, para que vayamos entendiendo todos los temas doctrinales que debemos saber, como el bautismo, la comunión, la confirmación, todas esas cosas, para saber más de eso y para que nosotros podamos decirle los porqués a nuestra familia. Amén. Entonces, pues no sé si puedes cerrar tus ojos. El siguiente tema es un tema que nos va a preparar para eso. Se llama una fe integral, que tenemos que tener una fe integral. Ese es el siguiente tema de la semana que viene. Cerremos nuestros ojos, y puedes cerrarlos ahí donde estés. Cierra tus ojos, hermano, hermana, y vamos a encomendarnos a nuestro Padre Dios. Vamos a decirle: Padre Santo, aquí estamos con gran necesidad de ti, Jesús. Tenemos gran necesidad de ti. Queremos que vengas a nuestras vidas. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Así, Señor Jesús. Ponemos nuestra vida a los pies de la cruz, Señor. Y hoy que te queremos decir que vengas, Señor, a cada uno de nosotros y nos bendigas.
y derramas gracias sobre nuestras vidas. Ven, Señor Jesús. Ven que te necesitamos. Ven a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros yernos, nueras, hermanos, papás. Ven, Señor. Derrama tu gracia. Derrama tu bendición. Te entregamos a esos parientes que tenemos, Señor, que andan mal, Señor, esos parientes que no quieren saber de ti, esos que están pasando por tribulaciones en este momento. Ven a sus vidas, Jesús, derrámate, 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 Jesús, gloria, 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 gloria. Ven y derrámate, Jesús, ven, 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 ven. A nuestro esposo, nuestra esposa, derrámate, Señor Jesús. Cambia los corazones, ven, ven, Señor. Aleluya, 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 ven, te necesitamos, Jesús. Te entrego a cada hermano, cada hermana que está conectado en este instante. Cualquier necesidad que tengas, Señor, derrama tu gracia. Tu palabra dice en Marcos 11:24, todo lo que me pidas en oración, créelo que ya lo recibiste y lo vas a recibir. Así lo creemos, Jesús, que te vamos a entregar en este momento la necesidad mía, la necesidad de cada hermano que está conectado, cada hermana que está conectada, y sabemos que vas a actuar en esa necesidad. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos, Jesús. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Sí, Señor Jesús, ayúdanos, bendito Dios. Ven a nuestras vidas a sentir tu presencia en cada uno de nosotros en este instante. A sentir nuestra presencia, Señor. Ven. En nuestra presencia, ven, Jesús. Llénanos de ti, llénanos, llénanos. Fluye por nuestra sangre, por nuestras venas, Señor. Ven a nuestras vidas, te necesitamos, te queremos sentir, Señor. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos apagados, a veces nos sentimos que ya no aguantamos. Necesitamos sentir tu presencia, Jesús. Ven a nuestras vidas, Señor. Ven a nuestras vidas. Y nos encomendamos a ti, Padre Santo. Encomendamos toda nuestra familia a tu presencia, Jesús. Cada uno de nosotros que estamos conectados, Jesús. Te entregamos nuestras cargas, nuestras penas, nuestros cansancios, para que tú, Señor, nos llenes de tu gracia y nos des fuerzas nuevas, nos des un corazón nuevo, Jesús, que podamos nosotros transmitirte a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, que podamos ser esa luz tuya en este mundo, Jesús. Ven a nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Espero que les sirva esta enseñanza, que les sirva, que la pongan en práctica, y verán más adelante, quizás me puedan decir qué cambios en su vida va viendo, porque yo sé que si ustedes van practicando eso, va a haber muchos cambios en su vida. Si van practicando, si van leyendo la palabra de Dios de esa manera. Pase bien y pues sigamos conectados a través de esta página de Familias Caminando de la Mano de María y Jesús, y sigamos con los rosarios de nuestra Santísima Madre María. Y pues de parte mía me conecto nuevamente hasta el lunes a las 12. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y el lunes a las 12, primeramente Dios, estaremos conectados para el rosario nuevamente. Paz y bien.